Empieza como a dilucidarse lo que va a ser este nuevo panorama con miras a las elecciones del 14 de mayo y por eso está Claudio El Pla aquí para contarnos qué ha pasado con el Partido Obrero, qué decisión se ha tomado y si existe o no ese Frente de Izquierda Unidad de los Trabajadores también como una opción electoral, como te decía, para este 14 de mayo. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Bueno. Anoche escribimos un Frente de Izquierda con los compañeros del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Y ese Frente de Izquierda creo que reúne a las dos principales organizaciones de la izquierda de la provincia y va a ser una referencia ineludible para todos los luchadores en esta provincia. Es decir, vamos a ir con listas en los principales distritos de todo el interior. Nuestras listas van a estar llenas de compañeros que protagonizan la lucha por el trabajo, la lucha contra los tarifazos, la docencia luchadora y combativa, trabajadores del azúcar, mineros. Vamos a tener una expresión muy fuerte de la Salta que resiste estas políticas de ajuste, que las enfrenta todos los días, como lo hacemos los militantes del Partido Obrero. Bueno, vamos a tratar de que la campaña electoral sirva para separar a la mayoría o la mayor parte posible de los trabajadores de un régimen fracasado. Es decir, esto de que ahora tuvimos el 6,6% de inflación, el 102% acumulado, un documento firmado por el Fondo Monetario el día lunes que dice, bueno, te voy a dar un poquito de aire, pero tenés que ajustar más al pueblo argentino, aplicarle más tarifazos. Entonces, nosotros vamos a buscar que en el terreno político y electoral la masa del pueblo salteño diga, tenemos que separarnos de esta política fracasada que se expresa en los frentes continuistas y vamos a votar un frente de izquierda, candidaturas obreras. A mí me toca la responsabilidad de ser candidato a gobernador en este frente de izquierda. Andrea Villegas va a ser la candidata a diputada por la capital, Gabriela Serrano va a ser candidata a concejal y en los próximos días se van a terminar de definir el resto de las candidaturas de un frente que va a llevar listas en el departamento Orán, San Martín, en Joaquín B. González, en Metán, en Güemes. Nosotros estamos en 17 localidades con la organización de desocupados del Polo Obrero. En muchas de ellas va a haber por primera vez listas de los trabajadores, en pueblos donde no se conocía otra cosa que peronismo hasta ahora, desde la vida misma, desde el origen mismo. Bueno, esta vez va a haber listas obreras que van a decir al pueblo, mire, tenemos que separarnos de esta experiencia y hacer listas que en las elecciones defiendan la pelea que damos todos los días, por trabajo, contra el ajuste capitalista. Y bueno, para nosotros es muy importante los votos que obtengamos para este programa que vamos a presentar, pero también este proceso que se está dando en amplios sectores de trabajadores que vienen de una larga historia de hacer militar y apoyar al peronismo y que ahora van a abrazar una política independiente. Es decir, van a decir, che, tenemos que independizarnos, superemos la etapa del peronismo. Ahora el peronismo trajo al Fondo Monetario, trae el ajuste. Ayer la ministra de Desarrollo Social de un gobierno peronista. Pero ese es el peronismo o quienes se embanderan detrás de... Bueno, es el peronismo real, es el peronismo que gobierna. Sí. Lamentablemente es así. Ayer Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social de Cristina Kirchner y Fernández, dio de baja 85.000 planes de las personas más pobres del país. ¿Esta es la salida a un plan de ajuste? Es decir, ¿esta es la salida a la crisis económica, perdón? ¿Por acá hay que ajustar? No, nosotros tenemos que superar esa experiencia y tenemos que desarrollar una alternativa independiente de los trabajadores y es positivo que aún con las diferencias que podemos tener con el MST hayamos podido armar este frente. ¿Y cómo se la supera? Porque también hay una suerte de hartazgo de la gente en relación a la política, en relación a las gestiones, ¿no? Hay una suerte de descreimiento también. Y por otro lado de resignación, porque hay muchas personas, incluso he escuchado muchos discursos en los medios de comunicación que de alguna manera convalidan que va a haber un régimen que va a seguir presente y que quizás hasta desconocen esta posibilidad de poder elegir y que la ciudadanía vaya y se exprese en las urnas y elija qué modelo efectivamente de provincia quiere, ¿no? Mira, las elecciones siempre son muy limitadas en sus posibilidades porque están hechas para que ganen los que tienen plata y manejan el monopolio de los medios, el control del Estado, de los recursos del Estado y de las grandes empresas que ponen mucha plata para que nada cambie en una elección. Nosotros nos vamos a empeñar en usar la campaña electoral para decir al pueblo que tiene que levantar cabeza, que tiene que animarse
a luchar por una salida propia de los trabajadores, que existe esa salida. Por ejemplo, vamos a colocar un debate sobre el tema del litio. Sí, es decir, estaba pensando en la pobreza en Salta es una condena, tenemos que morir pobres, como decía Borges, che, no hay salida, esto es un destino que nos ha tocado. No, de ninguna manera. Eso depende de qué organización social gobierna, qué clase social gobierna y en función de qué intereses. Acá se está entregando el litio en el esquema de Sainz por el 3%. Sabés que he venido acá, hemos charlado, yo he escrito un folleto sobre el problema. Se está entregando como se entregó antes el petróleo. Y una política distinta, es decir, bajo control del Estado, con control de los trabajadores, con ese producto de la riqueza del litio reinvertido para industrializarlo en la Argentina, generaría una enorme cantidad de puestos de trabajo y nos permitiría salir de pobres. Es decir, acá hay chances y posibilidades de salir de este estado de pobreza, del 80.000 viviendas que no tenemos en la provincia y que no hay ningún plan para construirlas, de indicadores sociales de la educación que son alarmantes. Sí, sí, que están por debajo, digamos, de lo que pasa en el país, ¿no? Nosotros queremos discutir que puede haber una salida obrera a los problemas que los gobiernos, como el de Sáenz, Urtubey y Romero, representando esos intereses de minoría, jamás le han dado. Al contrario, se agrava cada año la situación. Ahora, esa salida obrera no se construye solo votando. Nosotros le vamos a decir a la gente que votar es muy importante, separarnos de esa política capitalista fracasada es muy importante, pero al mismo tiempo necesitamos un desarrollo de una fuerza poderosa en la calle. También reconociendo los límites. ¿Qué pasó con la docencia, Claudio? Porque digo, la docencia siempre fue muy fuerte, pensábamos que quizás en este contexto electoral y con el inicio de las clases iban a dar otra pelea y sin embargo, bueno, dejaron que los gremios los representen y terminaron acordando... hay una combinación. Mirá, en todo el movimiento popular, en todos los sindicatos, hay un debate que es político en un punto, porque los dirigentes de los sindicatos van a responder al gobierno de turno o van a responder a los trabajadores. Si hoy día no hay una huelga general en la Argentina, ¿por qué no hay huelga general? ¿La gente está contenta? ¿Ganamos los mejores salarios de la historia? No, estamos muy mal. Cada vez peores noticias. Los salarios han caído, las jubilaciones cayeron y la CGT no convoca ningún paro general. ¿Por qué? Porque están con el gobierno. La lucha que damos nosotros desde el Partido Obrero es por desarrollar agrupaciones que luchen para recuperar esos sindicatos, así es la tribuna docente, para direcciones que sean independientes del patrón y del gobierno. Si no, no podemos enfrentar, digamos, planes como este que están en desarrollo. Y esa batalla la damos todos los días, eso no se arregla con un voto distinto en mayo. Es una batalla más compleja. Esa es la batalla por recuperar las organizaciones populares para que sean un instrumento de la lucha contra este tipo de políticas capitalistas. Se pueden recuperar las instituciones también, porque el otro día nosotros dábamos a conocer en La Política en Debate, otro programa del cual yo me encargo de la conducción, acá en esta misma pantalla, y esa encuesta mencionaba que además de que había un sector importante de la sociedad descontenta con esta gestión, también había un gran sector que repudiaba o que pensaba que existían hechos de corrupción. Esto que siempre se menciona, gobierno tras gobierno, no solamente en el ámbito provincial, sino también en el ámbito nacional y obviamente en los municipios. ¿Se puede desentramar esto para que la ciudadanía vuelva a creer en esas instituciones, vea transparencia en el otorgamiento de la obra pública, en las compras que se realizan, en los procesos licitatorios, en los nombramientos y designaciones? Separemos en dos. Una cosa son las organizaciones populares, que han sido colonizadas por dirigentes que venden sus sindicatos y sus organizaciones a la política del gobierno de turno. Es lo que nosotros llamamos la burocracia. Tenemos que echar esa burocracia y recuperar esos sindicatos o poner en pie otros. Por ejemplo, en La Rioja se fundó un gran sindicato autoconvocado de los docentes. Ayer el gobernador de La Rioja cometió un exabrupto de tratar de vagas a las maestras porque están en lucha, porque ganan una miseria de salario. Se ha creado un nuevo sindicato. En algunos casos hay que crear nuevos sindicatos. Hay distintos modelos, pero también batallar por recuperar las viejas organizaciones. Las organizaciones obreras tienen que tener una dirección independiente del Estado, primera condición. Segunda condición, lo que vos me planteás es qué pasa con el Estado. Es decir, con las instituciones de este Estado, con sus consejos deliberantes, con sus legislaturas, cada vez están más lejos de la población y además, como vos planteás y mucha gente plantea, están más corruptos. Estamos discutiendo hoy la crisis de los estados por su vínculo, no solo con la corrupción, sino con el delito.
¿Qué es, sino lo que está pasando en Santa Fe con un narcoestado que mata todos los días gente y chicos de la ciudad de Rosario? ¿Y qué pasa en Salta? ¿No hay un poco un narcoestado? Sí, también tenemos un buen poco de narcoestado, con jueces, con policías, con gendarmes y con funcionarios vinculados con el narcotráfico y ahora con crímenes mafiosos aquí a la vuelta de Salta. Tenemos un problema de una descomposición política del Estado y esa descomposición tiene por base en que no es como nos cuentan en la escuela, de que este es el Estado de todos. Este es un Estado capitalista y esta es una democracia de los capitalistas, por eso es incapaz de dar respuesta a la mayoría trabajadora que vota prolijamente cada 2 años, ¿no es cierto? Pero ve que la vida no solamente no le mejora, sino que empeora. Claro. Y que ese Estado está cada vez más podrido y que los funcionarios están cada vez más lejos de lo que es su vida como trabajador. A ese trabajador que piensa así le decimos, tiene razón, tenemos que superar este Estado y tienen que gobernar los trabajadores. El Estado capitalista no puede dar respuesta a las necesidades esenciales de la clase trabajadora. Entonces no se trata simplemente para la izquierda, y este es un debate importante que tenemos incluso en la izquierda, de ocupar lugares en un Estado que está descompuesto, que no tiene arreglo, que no va a dar las soluciones, sino de luchar por una transformación social para que reorganicemos esta sociedad al revés de lo que hoy está organizada. Hoy está organizada para que los que tienen privilegios tengan cada vez más privilegios, que los que tienen la riqueza cada vez sean más ricos, ¿no es cierto? Y que la población trabajadora, el jubilado, sea siempre la víctima de los planes de ajuste. Entonces nosotros tenemos un problema de fondo. Encaramos esta campaña electoral en medio de una crisis de conjunto de la organización social. Y se lo explicamos al pueblo porque el voto tiene que ser parte de una suerte de rebelión que tiene que ir más allá del voto. Contra estos que han gobernado siempre, contra esta política fracasada, nosotros llamamos al pueblo a organizarse, incluso a luchar vivamente en la campaña electoral del Frente de Izquierda, para defender el interés de la clase trabajadora contra una política que ha fracasado en su conjunto. Con menos que eso no salimos de esta crisis. Esto es muy... hemos tocado fondo como sociedad. Quiero que se vea este problema. Yo soy militante de muchos años, igual que muchos de mis compañeros, por esta batalla, pero está más presente que nunca hoy. Estos son los síntomas de un agotamiento de una organización social. ¿Y por qué crees que la gente todavía... de alguna manera espera pacientemente qué es lo que sucede, ¿no? Porque todavía hoy le entrega, digamos, ese control a otros, digamos, a que otros decidan, y por qué no estamos ante una crisis más marcada, quizás con una revuelta social hasta más evidente como la que ocurrió en 2001. Bueno, en primer lugar hay muchas manifestaciones de lucha y de descontento muy profundo con la sociedad, con lo que está pasando. Si acá hubo 24 horas, varios miles de personas acampando en una plaza frente a la legislatura porque la situación social no da para más. Y llovió durante la noche y las familias y los jóvenes nos quedamos ahí las 24 horas y en Buenos Aires hubo como 72 horas. Esas son expresiones todavía minoritarias pero muy importantes de que esto así no puede seguir. Y de una búsqueda de una salida. Nosotros somos protagonistas de esa búsqueda de una salida y de la organización del pueblo para poder enfrentar desde el problema del trabajo, el salario, el hambre, ¿no es cierto? Y enfrentar el fracaso de la política dominante. ¿Por qué no es más amplia todavía esa reacción? Porque por ahora hay un discurso oficial que ha logrado dividir al pueblo. El pueblo ideológicamente está dividido. Hay una parte del pueblo que piensa que el problema son otros pobres. Es decir, hay gente de la clase media que piensa que el problema es de un laburante que tiene un plan social o que piensa que los obreros tienen muchos derechos. Resulta que en Argentina se paga el salario más bajo de toda Latinoamérica. Entonces nosotros luchamos al contrario. A diferencia de hace muy pocos años, porque también era mucho más en una década hemos tenido cambios abruptos, entonces, ¿no? Abrumadores. Nosotros creemos que la clave de la situación actual para poder superar esta contradicción de mucha necesidad de enfrentar esto y todavía una lucha que abarca una minoría del pueblo, tenemos que superar esta división artificial en la que nos han metido. El ejemplo que damos siempre es este más reciente de Orán, en donde se pudieron unir desde los comerciantes hasta los desocupados y los distintos sectores de trabajadores y armar una lucha muy fuerte, muy unificada de todas las víctimas de este ajuste. Si lográramos llevar ese modelo a todas partes,
podríamos hacer valer los derechos de la clase trabajadora contra una política que no ofrece porvenir. Ese es el gran tema y la campaña electoral, aunque sea electoral, la que vamos a hacer del Frente de Izquierda, es decir, que tiene el propósito de que el trabajador nos vote y se separe de esta política fracasada, al mismo tiempo es un llamado a la organización. Al mismo tiempo es un llamado a que nos organicemos en los barrios, que nos organicemos en los sindicatos, que podamos copiar el modelo de Orán para enfrentar los tarifazos, y cada una de las reivindicaciones. El día martes, cuando empezó este acampe, arrancamos un grupo en la Puerta de Aguas del Norte, otro grupo en Edesa, otro grupo en Gasnor. Hicimos actos allí en reclamos que no son solo de los desocupados, son de todo el pueblo. El problema del agua es un drama y es un fracaso de todos los que han gobernado esta provincia hasta ahora. Lo mismo pasa con la calidad del servicio eléctrico. Entonces, tenemos que buscar unir al pueblo y nosotros vamos a tratar de que la campaña electoral de Frente de Izquierda busque superar esta división artificiosa, busque desenmascarar a los mentirosos. Por ejemplo, a Milei, que es un mentiroso. Dice que está contra el sistema, dice que está contra la casta, y acá el partido de Milei va en un frente ¿con quién? Con la Cámpora, con el Partido de la Victoria de Cristina Kirchner, con el partido de los Biela, que es un funcional a todo lo que gobiernan, ¿no es cierto? Entonces, en Tucumán van con Bussi, en La Rioja van con los Menem. ¿Qué tiene Milei contra la casta si en todos lados va con la casta? Si lo que él propuso se aplicó durante el gobierno de Cavallo y de Menem y fundió al país y lo llevó a la quiebra del 2001. Pasemos de largo de los mentirosos, de lo que quieren encandilar con discursos falsos a la juventud y a la gente en general y desarrollemos una alternativa unitaria, independiente de los trabajadores. Para esto también queremos usar esta campaña electoral. Bueno, queda clarísimo el mensaje. Entonces, se conformó el Frente Unidad de los Trabajadores dentro de la izquierda, así que ya saben que el MST y el Partido Obrero han hecho este acuerdo, como decía Claudio, más allá de las pequeñas diferencias que puedan llegar a tener, unificados en esta elección del 14 de mayo. Muchísimas gracias, Claudio. No, muchas gracias por este espacio, siempre tan amable y tan plural. Gracias a vos por acompañarnos, por compartir esta tarde con nosotros. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.